Parecía eterna, pero ayer se apagó en Jalisco una de las últimas estrellas de la época de oro del cine mexicano, Ana Luisa Pelufo, la Diana Cazadora, donde aparecía con arco y flecha, y con una belleza única y exuberante. Sí, aquella misma que había conmocionado como si fuera un terremoto aquella sociedad conservadora de los años 50, cuando apareció en la película La Fuerza del Deseo, ligera de ornamentos. Parecía europea, pero no era más sino más queretana que cualquier otra. Llegó a protagonizar más de 200 cintas, incluida aquella clásica Tarzán y las Sirenitas con Wayne Miller. Repasó su larga trayectoria al lado de los actores Pedro Armendáriz o Arturo de Córdoba. Pero también fue musa de personajes legendarios del mundo de la época. Y cuando me refiero al mundo de la época, me refiero al rey Farouk de Egipto, quien la pretendió. Y hasta el Maharaja de Baroja, que podía tener todas las mujeres del mundo allá en la India, pero quería era Ana Luisa. Pero ella se enamoraba era de quien le diera la gana. Y ese era el actor italiano y director Vittorio Gassman, que fue su novio de Racamandaca. Pero después se enamoraría de Maximiliano Schell, ese actor austriaco que se ganaba un premio Oscar en los 90, donde actuó casi todas sus películas fueron de la Segunda Guerra Mundial, especialmente el clásico Los Juicios de Nuremberg. Pero también se iba a cenar cuando le daba la gana con Clark Gable, sí, el actor de Lo que el viento se llevó. Porque Ana Luisa no era cualquiera. Porque como dicen en Querétaro, el que nace pata mal, del cielo le caen las hojas. Podía hacer los papeles más raros, tanto de santa como de callejera. Pero las cosas nunca fueron fáciles. Enfrentar a una resistencia familiar que le impedía que actuara en esos papeles como en Camelia la Tejana. Incluso hasta su familia intentó ocultar su verdadero apellido, Quintana, y tomar el de su padrastro. Pero Ana Luisa, sobrina del diputado constituyente Julián Adame y prima del empresario Bernardo Quintana, que hoy es Boulevard, nací en pleno centro de Querétaro hace ya más de 96 años. No me pregunten cuándo, porque no le voy a decir cuántos años tengo, declaraba siempre que le preguntaban la edad. Su historia inició en la ciudad, en un hotel que está ubicado en Madero y Juárez. Después fue la elegante tienda denominada la Ciudad de México, propiedad de don Clemente Proal y actualmente una tienda de telas. En contraesquina del Gran Hotel, aquel era de doña María Alegría. Ahí paraba don Luis Quintana, el rector más joven que ha tenido la Universidad de Puebla. Iba de viaje con su esposa, una linda sonorense, que frisaba ya el noviembre de aquel año. Y estaba en estado de gestación. Y en ese establecimiento se produjo el parto. Sí, aunque no lo crean. Ella siempre decía que le gustaba decir que nació en el Zócalo de Querétaro, cuando sus amigos le preguntaban, ¿en una banca? Y bueno, y ella respondía que quizá, dando a entender que sí, y así comenzaba el mito de Ana Luisa Pelufo. Un tema inevitable era el de la película La Fuerza del Deseo, que con ojos azorados, escandalizada, conmocionó a la sociedad de su tiempo. Ella siempre sonrió cuando le decían eso, al recordarlo, y advirtió que los tiempos habían cambiado siempre. Que el mundo estaba más liberal ahora que antes, que aquella cinta que escandalizó es ahora un cuento de niños frente a las cosas que se ven hoy en día, dijo.
Y a ello hay que agregar que aunque su permanencia fue corta en el cine, siempre presumió su origen y como queretana se le identificó en todas partes. Pero ¿qué pasó después que se fue de Querétaro? Que su educación primaria y secundaria la adquirió entre monjas teresianas e irlandesas, para luego aprender decoración interior en la Universidad Femenina de Adela Farmoso. Sin embargo, siempre le llamó la atención el cine, porque siempre deseó ser artista. La oportunidad le surgió cuando formaba parte del equipo nacional de nado dirigido por Mario Tovar, dependiente del Deportivo Chapultepec. Aquel magnífico ballet acuático fue contratado para participar en la película Tarzán y las Sirenas, con Johnny Weissmuller a la cabeza, que se rodó en Acapulco. Empero su primer trabajo estelar fue en La Fuerza del Deseo, gracias a la confianza del señor Guillermo Calderón. La cinta marcó una época en la cinematografía americana y desató grandes polémicas. Lo mismo era prohibida en diferentes ciudades que exhibida en las salas de Nueva York. Una Ana Luisa Pelufo apoyaba las palabras pero a diferencia de otras actrices, Ana Luisa Pelufo mantuvo una vida privada lejos de los reflectores. Aunque se casó 4 veces, la actriz tuvo un solo hijo llamado Martín Luis, quien fue el amor de su vida, su único descendiente y el gran compañero de sus últimos años. En diciembre del 49, contrajo matrimonio con el industrial Miguel Ferreira. Y años más tarde, en el 56, 7 años después, se unió al cantante Carlos Montiel, relación de la que nació su único hijo Martín Luis Montiel, quien actualmente es piloto aviador de aviones. En 1957 volvió a casarse en secreto con Octavio Arias y posteriormente tuvo un cuarto matrimonio con el empresario Carlos Cerro, del cual enviudó en la década de los 90. A diferencia de su madre, Martín Luis decidió mantenerse fuera del mundo del espectáculo, optando por una vida discreta y alejada de la exposición pública. Por ello se desconoce si la actriz tiene nietos o bisnietos. Total, que durante los últimos años de Ana Luisa Pelufo, Martín estuvo siempre a su lado, acompañándola en su rancho de Jalisco y siendo parte fundamental de su cuidado. La familia confirmó que los servicios funerarios se realizaron de manera íntima y privada, en apego a la voluntad de la actriz con la presencia cercana de su hijo. La partida de Ana Luisa Pelufo deja un vacío en la memoria del cine, así como entre su familia. Hasta el momento se desconoce si se realizarán algunos homenajes en memoria a la intérprete. Así que hacia el final de su carrera, en sus últimos años, inmersa en la transición entre el final de la época de oro y el inicio del cine mexicano moderno, Pelufo participó en novelas como El pecado de Oyuki, Marimar o Lazos de amor. De hecho, su última aparición en una telenovela sería en 2005, en la novela Contra viento y marea, donde hizo el papel de Vivi de la Macorra. Así que ahora que se ha ido de este mundo, Ana Luisa Pelufo a los 96 años, el mundo, así como se le conoce, despide una actriz que brilló en lo más alto y que en sus últimos días se dedicó al descanso, pereciendo en la intimidad familiar, lejos de los reflectores, de esos mismos que un día le dieron la gloria pasajera y terrenal a Ana Luisa Pelufo. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, Miss Estrella.